Pasaron 2 días antes de que mi hijo me llamara. Su voz sonaba seca. Como si yo fuera una molestia. Como si lo que sentía no tuviera importancia. Me dijo que no me invitaron, porque no querían drama. Que era su día, que tenían derecho a decidir. Me quedé en silencio. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Drama? ¿Yo era un riesgo para su felicidad? Después de todo lo que di, lo que sacrifiqué, ¿me veían así? Le pregunté por qué no me lo dijo de frente. ¿Por qué me dejó enterarme por redes? Me respondió con algo que todavía hoy me retumba en la cabeza: mamá, no queríamos hacerte daño, pero sabíamos que no lo entenderías. ¿No lo entendería? ¿Qué hay que entender cuando tu hijo se casa y tú ni siquiera estás invitada? Lo único que no entendía era cómo podía haber tanta frialdad en alguien que yo llevé en el vientre. Después vino lo peor. Me atreví a decir que necesitaba tiempo, que no podía hablar más, que esto me había destrozado. ¿Y sabes qué me contestó? Mamá, estás siendo muy egoísta. Solo piensas en ti. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Egoísta. Me llamó egoísta por sentir dolor. Por alejarme para protegerme. Por no sonreír mientras me destrozaban por dentro. Nunca imaginé que la palabra mamá podía convertirse en algo tan amargo. No por lo que representa, sino por cómo me la arrancaron de un día para otro. De pronto, ya no era parte de su vida. Ya no era la que los cuidó, los levantó, los abrazó en noches de fiebre. Era una carga. Un recuerdo incómodo. Algo que era más fácil dejar fuera del gran día. Desde entonces, hay un antes y un después en mi vida. El antes, lleno de amor, entrega, ilusión. El después, lleno de silencio, cicatrices, decepción. A veces me preguntan si exagero. Si fue tan grave. Pero la verdad es que hay cosas que te marcan para siempre. Y ser excluida así, sin compasión, sin explicación digna, fue como morir en vida. Y sí, me alejé. Porque también aprendí que proteger el alma, a veces, es más importante que sostener vínculos que ya no te ven. Después de aquella llamada, mi mundo se volvió gris. Literalmente. Ya no distinguía entre los días ni las noches. Me despertaba con un nudo en el estómago y me acostaba con los ojos hinchados. No tenía ganas de comer, ni de hablar, ni de salir de casa. Todo me parecía absurdo. ¿Para qué levantarme, si ya no era parte de la vida de mis hijos? Y lo peor era que, por fuera, nadie notaba nada. Sonreía en la calle, respondía mensajes con un «todo bien», pero por dentro me estaba apagando lentamente. Lloraba a escondidas. En el baño, con el agua de la ducha corriendo fuerte para que nadie escuchara mis sollozos. En la cocina, con la excusa de que me había entrado algo en el ojo. Me convertí en experta en esconder el dolor. Porque incluso eso me daba vergüenza. ¿Cómo explicar que mis propios hijos me habían borrado de su vida como si yo fuera un error? ¿Cómo justificar que el dolor venía de aquellos por quienes habría dado la vida? Empecé a tener problemas de salud. Dolores de pecho, insomnio, fatiga constante. El médico me dijo que eran síntomas de ansiedad acumulada. Pero no era solo ansiedad. Era tristeza. Era duelo. Era la sensación de haber sido rechazada por las personas que más amaba. Me sentía rota, incompleta. Como si algo en mí se hubiera apagado para siempre. Mis amigas notaron el cambio. Una de ellas, la más cercana, me preguntó si estaba deprimida. Y no supe qué contestarle. Porque no era una depresión cualquiera, era algo más hondo. Era ese tipo de tristeza que se instala en el pecho y te roba el aire. Le conté un poco, y lloró conmigo. Me dijo, tú diste todo por ellos. No merecías esto. Y sí, tenía razón. Pero saber que no lo merecía no lo hacía menos doloroso. Mi pareja, que al principio intentaba animarme, terminó frustrado. Me decía que tenía que soltar, que tenía que seguir adelante. Pero, ¿cómo sigues adelante cuando la herida está fresca cada vez que ves una foto familiar, cada vez que te preguntan por tus hijos, cada vez que recuerdas los cumpleaños que organizabas con tanto amor? Yo no quería seguir adelante, yo quería entender. Quería que alguien me dijera por qué. Otros familiares me escribieron en privado. Me decían que no sabían nada, que ellos también se habían enterado tarde,
que no entendían por qué me habían dejado fuera. Algunos incluso me pidieron perdón por no haber hecho nada. Y eso también dolía. Porque cuando te excluyen, también te das cuenta de cuántos se quedaron callados, de cuántos prefirieron no meterse. El silencio de los demás a veces duele casi tanto como la traición principal. Hubo días en que me sentía culpable. Me preguntaba si había sido una madre demasiado estricta. O tal vez demasiado presente. O demasiado emocional. Empecé a repasar todo lo que había hecho en los últimos años, las veces que discutimos, las veces que dije no, por su bien. Y me pregunté si eso me convirtió en alguien indeseable. Una madre da todo, pero a veces, ni eso es suficiente. Esa frase no dejaba de resonar en mi cabeza, una madre da todo, pero a veces, ni eso es suficiente. Porque es verdad. Puedes renunciar a tus sueños, a tus noches, a tus ahorros, a tu cuerpo incluso. Puedes entregarte en cuerpo y alma. Pero al final, si deciden excluirte, nada de eso cuenta. Y duele. Porque una espera gratitud. O al menos, respeto. No esa indiferencia que te borra de la historia. Me vi obligada a repensar mi valor como mujer, como madre, como persona. ¿Quién era yo fuera de ese rol que me habían quitado de un golpe? ¿Dónde quedaba mi dignidad, mi historia, mi voz? Me sentí como una sombra. Como una madre fantasma. Y lo más cruel era que, desde afuera, todo parecía normal. Pero yo sabía que había muerto una parte de mí, y nadie fue al entierro. Y fue entonces cuando entendí algo devastador, que uno también tiene que hacer duelo por los vivos. Que hay personas que siguen respirando, sonriendo, viviendo, pero que para ti ya no están. Que a veces no se trata de una pérdida física, sino emocional. Y ese tipo de pérdida es silenciosa, invisible, pero igual de demoledora. Después de días enteros de silencio, lágrimas y preguntas sin respuesta, tomé la decisión más dura de mi vida, distanciarme. No por orgullo. No por venganza. Lo hice para sobrevivir. Para cuidar lo que me quedaba de paz mental. Me dolía hasta los huesos, pero entendí que si seguía esperando una explicación, una disculpa, o siquiera un gesto de afecto, me iba a romper del todo. Y no podía permitirme eso. No más. No les escribí más. No llamé. No respondí mensajes tibios que llegaban semanas después, como si no hubiera pasado nada. Me alejé. No bloqueé a nadie, pero sí me blindé emocionalmente. Porque el dolor no venía solo de la exclusión, sino del hecho de que nadie se acercó a decirme, mamá, esto fue un error o al menos, te extrañamos. La indiferencia, esa sí, fue el golpe final. Recuerdo claramente una última conversación con uno de ellos. Me dijo, con tono molesto, no entiendo por qué te pones así. Es solo una boda. No tenías que hacer tanto drama. Y ahí supe que no me estaban viendo. Que no entendían el valor emocional de mi presencia. Que pensaban que todo se trataba de una fiesta, cuando para mí se trataba de mi lugar como madre. Les respondí con calma, pero con una verdad firme, no es solo una boda. Es un símbolo de que ya no cuento para ustedes. Y eso, hijo, sí duele. Después de esa conversación, la culpa llegó como una ola. Porque una parte de mí pensaba, ¿y si estoy exagerando? ¿Y si los estoy perdiendo para siempre? Pero también sentía algo nuevo dentro de mí, una voz que me decía que tenía derecho a no permitir que me lastimaran más. Que el amor no es excusa para soportar la invisibilidad. Que los límites no son frialdad, sino amor propio. Esa voz se convirtió en mi refugio. Hubo críticas. Algunos familiares dijeron que yo era demasiado sensible, que debía pasar página. Una de mis hermanas me llamó y me soltó esa frase que tanto hiere, no seas dramática, ellos están jóvenes, no lo hacen por mal. ¿Sabes qué le respondí? Le dije, que estén jóvenes no les da permiso para herirme. Y que yo sea madre no me obliga a aceptarlo todo en silencio. Ahí colgué, y me sentí más fuerte que nunca. También hubo momentos de duda. Me despertaba en la madrugada preguntándome si me estaba aislando por orgullo o por necesidad. Pero al ver cómo había recuperado el sueño, cómo podía respirar sin ese nudo diario en el pecho, supe que estaba haciendo lo correcto. Mi decisión no era contra ellos, era a favor de mí. Un día, me miré al espejo. Me vi más envejecida, más cansada.
pero también vi una mujer que había aguantado lo impensable. Que había dado todo por su familia y aún así había sido apartada. Me hablé a mí misma, con una mezcla de ternura y firmeza: ya basta. Has hecho suficiente. Ahora te toca cuidar de ti. Fue en ese momento que decidí dejar de justificar lo injustificable. Puse límites. No fui a más reuniones donde sabía que iba a sentirme invisible. No contesté mensajes que solo servían para minimizar mi dolor. Me permití no estar disponible todo el tiempo. Porque entendí que amar también es aprender a decir: hasta aquí. Porque si no me respetaban, al menos yo sí debía hacerlo. Y ese respeto comenzó con el silencio. Sí, me llamaron egoísta. Esa palabra la escuché varias veces, incluso de labios de mis propios hijos. Pero, ¿sabes qué? Por primera vez no me dolió tanto. Porque entendí que la palabra egoísmo a veces se lanza cuando uno deja de sacrificarse por todos. Y yo ya no podía seguir sangrando para que otros estuvieran cómodos. Decidí proteger mi paz, aunque me llamaran egoísta. Y fue entonces cuando ocurrió algo inesperado: empecé a sanar. No porque ellos cambiaran, sino porque yo lo hice. Dejé de rogar explicaciones. Dejé de esperar una versión de la historia que me hiciera sentir menos dolida. Acepté que, a veces, el amor duele, pero también enseña. Y aprendí que nadie, ni siquiera los hijos, tienen el derecho de romperte sin consecuencias. Pasaron unos días, luego semanas, y el silencio de mis hijos empezó a romperse, pero no con disculpas, sino con reproches. Uno de ellos, sin siquiera preguntarme cómo estaba, me escribió diciendo: no puedo creer que no haya superado esto. La vida sigue, mamá. Yo me quedé helada. ¿Cómo podían hablar de seguir adelante si yo aún estaba procesando el abandono? ¿Tampoco significaba para ellos mi presencia como madre? En ese momento, entendí que no era yo la que no entendía, eran ellos los que no querían ver. Lo más irónico fue que, cuando notaron mi ausencia en otras reuniones familiares o celebraciones, empezaron a murmurar: está siendo distante, ya no es la misma, está actuando raro. Uno incluso me dijo: tú te estás alejando de la familia, no nosotros. Esa frase me rompió. Porque eran ellos los que me habían cerrado la puerta, y ahora me señalaban como si yo la hubiera cerrado primero. Era como si me estuvieran castigando por haber sentido dolor. Mi nuera también tuvo algo que decir. Me envió un mensaje frío, casi protocolar: lamentamos que no te hayas sentido bienvenida. No era nuestra intención. Esa frase, que a otros les parecería una disculpa, a mí me dolió más. Porque no decía: lo sentimos porque te excluimos, sino que giraban todo para que el problema fuera como yo me sentí. Como si la herida no existiera, solo mi sensibilidad. Y eso me pareció cruel. Lo que más me impactó fue escuchar que una de mis hijas había dicho a otros familiares: mi mamá está haciendo esto para llamar la atención, llamar la atención. ¿Desde cuándo una madre necesita inventar sufrimiento para que la miren? Yo, que había pasado noches sin dormir cuando ellos eran bebés, que me había partido el alma para darles lo mejor, ahora era vista como una mujer caprichosa. Esa fue la bofetada más grande. Y también la señal de que no iba a volver atrás. Algunos familiares comenzaron a llamarme. No para apoyarme, sino para que arreglara las cosas. Me decían: habla con ellos, no vale la pena seguir peleados. Pero nadie me preguntó cómo me sentía realmente. Nadie se puso en mis zapatos. Solo querían que yo calmara las aguas, que fingiera que nada había pasado. Pero yo no estaba dispuesta a volver a ese papel de mujer que traga dolor solo para que todo parezca estar bien. Y aquí vino el mayor giro irónico. Justo cuando empecé a reconstruirme emocionalmente, a sanar poco a poco, ellos comenzaron a acusarme. Me dijeron que me estaba volviendo egoísta. Que me ponía en primer lugar. Que pensaba solo en mí. ¡Qué contradicción! Porque toda mi vida pensé en ellos. Siempre fui la última. Siempre fui la que se quedó. Y ahora que decidí no callar, me convertí en la mala. Mi hermana me dijo algo que me dejó pensando. Me dijo: cuidado, porque vas a terminar sola. Y yo, con un nudo en la garganta, le respondí: prefiero estar sola que acompañada por gente que no me ve. Porque una presencia vacía, una familia que hiere y luego espera que sonrías como si nada, no es compañía.
Es una forma lenta de desaparecer. Y yo ya no quería desaparecer por dentro. Hubo incluso un momento en que me preguntaron, ¿qué quieres que hagamos para que estés bien? Y yo lo pensé, y respondí, nada. Lo que necesitaba era que me quisieran sin que tuviera que pedirlo. Esa frase quedó en el aire. Nadie supo qué decir. Porque ellos querían que yo diera una solución, una receta rápida. Pero el daño no se arregla con un gesto. Se repara con verdad, con humildad. Y eso, no lo tenían. Cuando publiqué una foto sonriendo con unas amigas, uno de mis hijos comentó, qué bueno que ya estás bien. Y sentí rabia. Porque esa sonrisa era parte de un proceso de sanación que ellos no quisieron acompañar. No sabían de mis noches en vela, ni de las lágrimas escondidas tras esa imagen. Asumieron que si sonreía, ya había olvidado. Y no. Solo estaba aprendiendo a vivir con una herida que sigue abierta, pero ya no infectada. Así que sí, me llamaron egoísta. Me señalaron por haberme retirado. Pero esa etiqueta, que antes me habría destrozado, hoy me fortalece. Porque aprendí que ser egoísta, a veces significa simplemente cuidarte. Poner límites. No permitir más heridas gratuitas. Y si proteger mi paz me hace egoísta, entonces bendito sea el egoísmo. He tenido tiempo para pensar. Para estar en silencio. Para sentarme conmigo misma, sin necesidad de justificarme ante nadie. Y en ese silencio, descubrí algo esencial: el respeto no se mendiga, se siembra desde los actos y se protege con los límites. Pensé que por ser madre, el respeto venía incluido. Que el amor bastaba. Pero no. Si no te respetas tú, los demás terminan creyendo que pueden herirte y seguir como si nada. Aprendí que el primer respeto que debes defender es el que te tienes a ti misma. Los límites. Esa palabra que antes me parecía dura, como un muro. Hoy la veo como una puerta, la puerta que yo elijo cuándo abrir y cuándo cerrar. Poner límites no es sinónimo de egoísmo. Es sinónimo de amor maduro. Amor por ti, por tu paz mental, por tu dignidad. Incluso con los hijos. Especialmente con los hijos. Porque si ellos no entienden que mamá también es una persona con emociones, con derechos, con heridas, ¿quién se los enseñará? Durante años confundí amor propio con sacrificio. Pensaba que cuanto más me anulaba, más amaba. Que decir sí siempre era una señal de entrega. Pero ese amor duele. Y no porque amar duela, sino porque dejar de amarte a ti misma para sostener a otros, es un camino hacia la ruptura interna. Hoy entiendo que el amor propio es saber cuándo decir, hasta aquí. Es mirarte al espejo con lágrimas, y aún así reconocerte. ¿Y saben qué descubrí? Que hay una forma de amor silenciosa, la que se manifiesta cuando decides no gritar tu dolor, pero tampoco permitir que te ignoren. La que se ve cuando decides alejarte sin escándalos, sin reproches, solo con la calma de quien se ha cansado de pelear por ser vista. Porque hay momentos donde no hablar es amor. Y otros, donde alejarse también lo es. El día que me senté en la sala y vi las fotos de mis hijos siendo niños, algo dentro de mí se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Lloré, sí. Pero no con rencor. Lloré con una mezcla de duelo y gratitud. Porque fui la mejor madre que supe ser. Porque los amé con todas mis fuerzas. Y también lloré porque entendí que ahora me tocaba amarme a mí, con la misma intensidad. He recibido mensajes de mujeres que han pasado por lo mismo. Madres, hermanas, abuelas. Todas con una historia de entrega silenciosa y de dolor no dicho. Y todas con una pregunta en común: ¿está mal alejarse de los hijos cuando te hieren? Y mi respuesta, después de todo este proceso, es clara: no. Lo que está mal es seguir permitiendo que el vínculo se convierta en un campo de batalla. A veces, amar desde lejos es el único acto de dignidad que queda. También me di cuenta de que no estoy sola. La soledad física no siempre es real. Lo que duele no es estar sola, es estar rodeada de personas que no te ven. Cuando entendí eso, dejé de tener miedo al silencio. Empecé a rodearme de quien sí escucha. De quien sí abraza. De quien no necesita que me anule para quererme. Y en esa red pequeña, pero verdadera, encontré consuelo. Si pudiera hablarle a la mujer que fui hace un año, la abrazaría con ternura y le diría: no te traicionaste. Solo elegiste sobrevivir.
Porque a veces sobrevivir implica alejarte de lo que más amas. Porque seguir allí, soportando, ya no es amor, es abandono de ti misma. Hoy le diría, gracias por no rendirte. Por protegerte. Por tener el coraje de cerrar la puerta, aunque doliera. Y a quienes aún dudan de si está bien priorizarse, les dejo esta reflexión: cuando tú estás bien, puedes dar mejor amor. Pero cuando estás rota, solo das pedazos. Nadie se beneficia de tu sufrimiento. Nadie gana con tu anulación. Por eso, hoy, mi prioridad soy yo. No desde el ego, sino desde el reconocimiento. Porque si no me cuido yo, ¿quién lo hará? Esta historia no tiene un final feliz tradicional. No hay reconciliaciones mágicas ni abrazos cinematográficos. Pero sí tiene algo más valioso: el comienzo de una verdad. Una mujer que decidió dejar de callar. Que eligió la dignidad sobre el miedo. Y que, a pesar del dolor, encontró una paz nueva. Porque a veces no se trata de recuperar lo perdido, sino de construir algo distinto, más honesto, más fuerte. Con uno misma. Si tú también sientes que te dejaron fuera, quiero que sepas que no estás sola. Puede que tu historia no sea idéntica a la mía, pero si estás aquí, escuchándome, es porque sabes lo que duele ser excluida por aquellos a quienes más amaste. Lo que duele no es el evento, es el silencio que sigue. La forma en que te preguntas, noche tras noche, en qué fallaste. Y quiero decirte algo que me costó aceptar: a veces no fallamos. A veces simplemente, los demás no saben cómo valorar lo que dimos. Permítete llorar. Permítete sentir la rabia, la impotencia, el vacío. No los niegues. No los minimices. Son emociones legítimas que surgen cuando el corazón ha sido herido. Y no eres dramática, ni sensible, ni egoísta. Eres humana. Eres alguien que entregó más de lo que tenía y que ahora necesita sostenerse en su propia ternura. No tengas miedo de decir, esto me duele. Porque solo al nombrarlo, empieza a sanar. Quiero que mires a tu reflejo, hoy o mañana, y te repitas algo que yo también tuve que recordarme: no necesito ser aceptada por quienes no ven mi valor. Esa frase la escribí en un papel una noche en que no podía dormir. Y la volví a leer muchas veces, como quien toma una medicina amarga pero necesaria. Porque hay algo profundamente injusto en sentir que, pese a todo tu amor, fuiste la descartada. Pero hay algo aún más poderoso en decidir que no vas a romperte por eso. No te esfuerces por convencer a nadie de tu valor. Quien no lo vio cuando estabas presente, tampoco lo entenderá con explicaciones. A veces creemos que con una conversación más, con una disculpa, con una nueva muestra de cariño, ellos cambiarán. Pero no siempre es así. Y vivir esperando esa transformación es otra forma de torturarte. Acepta que no todos llegarán a comprender tu entrega. Y aún así, puedes liberarte del peso de demostrar. Hay un proverbio japonés que me marcó mucho: el bambú que se dobla es más fuerte que el roble que se quiebra. Yo me doblé muchas veces. Sentí que iba a romperme. Pero no lo hice. Porque dentro de mí había algo que ni siquiera el rechazo pudo destruir: mi esencia. Y eso también está dentro de ti. Tal vez no lo veas ahora, pero tu resiliencia está ahí, esperándote. Toca fondo si hace falta, pero desde ahí, créeme, se puede reconstruir algo hermoso. Es normal que te sientas confundida. Que te preguntes si hiciste bien en poner distancia. Que dudes. Que tengas momentos de soledad donde pienses en enviar un mensaje, solo por saber si te extrañan. Pero recuerda esto: tú no te alejaste por orgullo. Lo hiciste por necesidad. Por salud mental. Por dignidad. Y quien no entienda eso, tampoco entendía lo que te costaba quedarte callada antes. No te traiciones. No vuelvas a lugares donde te rompiste. Rodéate de personas que te vean. A veces no es la familia de sangre, a veces es una amiga, una vecina, alguien que también pasó por esto. Esa conexión te puede salvar. Porque no hay nada más curativo que una mirada que te diga: yo también sentí lo mismo. No estás loca. No estás exagerando. Así que busca esa red. Y si no la tienes aún, aquí estoy yo, con esta historia, tendiéndote la mano. No tengas miedo de reconstruir tu vida. Quizás ahora todo te parezca nublado, como si ya nada tuviera sentido. Pero llegará el momento en que te reirás sin culpa,
en que harás cosas solo para ti, en que te sentirás plena sin depender de que otros te llamen. Ese día no es hoy, quizá. Pero está en camino. Y llegará, siempre llega, si no dejas de cuidar tu alma como cuidas una herida que necesita aire, no más golpes. Si te sientes tentada a escribir desde el dolor, hazlo. Si necesitas hablar con alguien aunque no tengas soluciones, háblalo. Si tienes que poner música y llorar, hazlo también. No huyas de tus emociones, porque ellas son señales. Son mensajeras que te dicen, aquí se necesita más amor. Y ese amor, primero, debe venir de ti. Como un acto de justicia, de ternura y de renacimiento. Para cerrar, quiero decirte esto, no eres el rechazo que recibiste. Eres la forma en que elegiste seguir adelante, con todo y el dolor encima. Eres cada paso silencioso que diste sin aplausos. Eres la semilla que aún quiere florecer aunque haya sido pisoteada. Y eso nadie puede quitártelo. Así que, si hoy estás en el suelo, te abrazo desde aquí. Pero también te susurro, levántate. No por ellos. Por ti. No soy egoísta por cuidarme. Soy valiente por hacerlo, aunque duela. Esa frase no es solo el cierre de esta historia, es la declaración que muchas mujeres necesitamos gritar al mundo. Porque durante años nos enseñaron que el amor era sacrificio, que una madre debía dar sin esperar, que estar siempre disponibles era la forma de demostrar cariño. Pero llega un momento en el que sigues dando, y te das cuenta de que ya no queda nada para ti. Hoy quiero decirte que está bien cambiar esa narrativa. Está bien elegirte. Está bien cerrar la puerta, guardar silencio, o tomar distancia si eso es lo que necesitas para no romperte por dentro. Porque cuidar tu corazón no es egoísmo. Es una forma de respeto profundo hacia ti misma. Y lo más fuerte de todo esto es que, a veces, la única que puede darte ese respeto, eres tú. Contar esta historia me costó. Reviví cada momento, cada palabra no dicha, cada lágrima derramada en la oscuridad. Pero también me dio fuerza. Me recordó que cuando hablas desde el alma, puedes tocar otras almas. Y si logré hacerte sentir vista, si al menos por un instante dejaste de sentirte sola, entonces todo este dolor ya tuvo un propósito. Quiero invitarte a algo, déjame en los comentarios si alguna vez viviste algo parecido. Si alguien a quien amabas te hizo sentir invisible, rechazada o descartada. No tienes que contar toda la historia. Solo una frase, una emoción. Porque cuando nos atrevemos a ponerle palabras a nuestras heridas, algo empieza a transformarse. Y tal vez, al leer la tuya, otra mujer también sienta alivio. Esta comunidad existe para eso. Para hablar de lo que muchas callan. Para sostenernos entre mujeres que sabemos lo que es amar con todo y aún así, no ser elegidas. Aquí no hay juicios, solo escucha. Solo empatía. Solo la certeza de que, aunque a veces la familia te dé la espalda, todavía hay un lugar donde tu voz importa. Suscríbete si quieres más historias que nadie se atreve a contar. Porque este canal no es solo información. Es sanación. Es un refugio. Y es también un acto de rebelión silenciosa contra todas esas veces en que nos dijeron, no hagas olas, no armes lío, mejor cállate. Aquí no nos callamos más. Aquí nos contamos. Si sentiste algo en el pecho, si se te humedecieron los ojos, si sentiste que estaba hablando por ti, compártelo. Mándale este video a esa amiga que también ha sido rechazada por su propia familia. A esa madre que no fue invitada. A esa hermana que fue excluida sin explicación. Que este mensaje sea una cadena de contención para tantas que aún no se atreven a hablar. No tienes que justificar tus límites. No tienes que explicar por qué elegiste tu paz. La gente que te ama de verdad, no necesita que te destruyas para demostrarles cariño. Y aunque a veces eso implique caminar sola, es mejor caminar sola con dignidad, que acompañada por quienes solo saben herirte. Gracias por llegar hasta aquí. Por escuchar. Por sentir. Por permitirte conectar con una historia que no es solo mía, es de todas. Cada visualización, cada comentario, cada suscripción es una forma de decir, sí, esto también me pasa a mí. Y eso, en un mundo que muchas veces nos silencia, es un acto inmenso de valentía. Así que hoy me despido con esta verdad, no soy egoísta por cuidarme. Soy valiente por hacerlo, aunque duela. Si algo de esto resonó en tu alma, quédate cerca. Porque vienen más historias,
más verdades, más espacios donde sanar juntas. Te abrazo desde aquí. Nunca imaginé que mis propios hijos me dejarían fuera de un momento tan especial como la boda de la familia. Duele escribirlo, duele decirlo, y duele aún más recordarlo. Mientras todos estaban allá, vestidos de gala, abrazándose, riendo, levantando copas y tomándose fotos, yo estaba en mi casa, sola, en silencio. Miraba el reloj sin saber qué hacer, sin entender en qué momento dejé de ser parte de la historia. Era su madre. Los vi nacer, los crié, los sostuve. Y aún así, no tuve un lugar en su gran día. ¿Qué harías tú si tu propia sangre te deja fuera sin explicación? Si un día abres las redes y ves las fotos del evento familiar del año, y tú no estabas invitada. Esa fue mi realidad. Nadie me llamó. Nadie me avisó. Nadie me consideró. Y lo más cruel no fue la ausencia, fue el silencio previo. Ese silencio que ahora entiendo como un castigo disfrazado de indiferencia. Me dolió el alma. Me sentí traicionada por las personas a quienes más amé en este mundo. Ese día, al ver las imágenes, sentí que me arrancaban algo por dentro. No fue solo que me excluyeran de la boda. Fue que me hicieron invisible. Como si yo no existiera. Como si nunca hubiera sido parte de la historia de esa familia. ¿Sabes lo que es verlos a todos felices, a todos juntos, sin una sola mención de ti? Ni una llamada, ni un mensaje, ni un «mamá, lo siento, pero no vas a venir». Nada. Solo el desprecio elegante del silencio. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Me miré al espejo ese día, con la ropa que había pensado usar por si me invitaban. Sí, porque hasta el último momento, ingenuamente, guardé la esperanza. Pensé, seguro es una confusión. Seguro me lo están ocultando como sorpresa. No sabía que la única sorpresa sería darme cuenta de que ya no era bienvenida. Ni como madre. Ni como invitada. Ni siquiera como persona. Y aún así, ¿sabes qué fue lo peor? Que cuando tomé distancia para sanar, para protegerme, me llamaron egoísta. ¿Egoísta? ¿Yo? Después de todo lo que di, de todo lo que sacrifiqué, de todo el amor que entregué sin condiciones. Me dolió hasta los huesos que esa fuera la palabra que usaron para definirme. No dijeron mamá herida, no dijeron mujer dolida, no dijeron persona que necesita una disculpa. Dijeron egoísta. Como si mi dolor no tuviera valor. Como si mi ausencia fuera un capricho y no una herida sangrando en silencio. Recuerdo el momento exacto en el que supe que no estaba invitada. Me escribió una sobrina. Una frase corta, inocente, pero contundente: «Tía, ¿por qué no viniste?». Y entonces entendí. La boda ya había ocurrido. Todos ya habían ido. Todos habían sido parte, menos yo. Me encerré en el baño y lloré como una niña. Porque eso fue lo que sentí, que me abandonaron como si fuera una carga, como si mi presencia arruinara algo. Nunca había sentido un vacío así. Y por eso quiero hablar hoy. Porque sé que no soy la única. Porque muchas personas han sido excluidas, silenciadas, ignoradas por su propia familia. Y luego, cuando intentan sanar, cuando se alejan, cuando levantan una barrera para no romperse más, las llaman egoístas. Pero, ¿no es más egoísta hacer daño y luego pedir comprensión? ¿No es más cruel exigir cercanía sin respeto? Hoy quiero hablar por todas las madres, padres, abuelas, hermanos, que han sentido ese mismo puñal en el pecho. La traición no siempre viene de enemigos. A veces viene de los que más amamos. Y esa traición no grita, no golpea, no sangra, pero quiebra. Me costó mucho aceptar que ellos no me eligieron. Que decidieron vivir ese momento sin mí. Que prefirieron callarme, hacerme a un lado, como si no importara. Y cuando intenté explicarles cómo me sentía, la respuesta fue fría, casi automática: «No hagas drama. No todo es sobre ti». Esa frase me partió el alma en 1000 pedazos. Me llamaron intensa, resentida, inmadura. Solo por expresar mi dolor. Pero yo sé lo que sentí. Yo sé lo que viví. Y si quedarme en silencio me hace madura, entonces prefiero hablar. Porque no quiero cargar esta herida en secreto. No quiero fingir que no me dolió. No quiero seguir siendo la madre perfecta a la que todos pueden fallarle,
pero que nunca tiene derecho a decir, basta. Porque hoy, por primera vez, decidí hablar desde el corazón, aunque eso incomode. Esta no es solo mi historia. Es la historia de muchas. Historias de madres que dieron todo y recibieron abandono. De padres que aguantaron humillaciones por no perder contacto con sus hijos. De familiares que prefieren el silencio a la confrontación, pero que sangran por dentro. Por eso estoy aquí. Porque alguien tiene que decirlo. Porque alguien tiene que mirar a cámara y preguntar sin miedo, ¿qué harías tú si tu propia familia te traiciona, y encima te culpa por protegerte? ¿Sabes qué es lo más duro de ser madre? Que das por hecho que vas a ser parte de cada momento importante en la vida de tus hijos. Que piensas que, aunque haya discusiones, aunque el tiempo pase, aunque cambien las circunstancias, el vínculo permanece. Y cuando ese lazo se rompe sin previo aviso, te quedas paralizada. Me pregunté 1000 veces qué hice mal. ¿Fui demasiado estricta? ¿Di demasiado? ¿Faltó algo? Pero después comprendí que a veces uno no falla, simplemente estorba cuando ya no sirve a los planes de los demás. Yo no quería una boda perfecta. No quería una mesa especial, ni aplausos, ni discursos. Solo quería estar. Quería ver a mis hijos felices, verlos caminar hacia un nuevo comienzo, y sentir que, de algún modo, yo también había llegado hasta ahí. Porque toda su historia comenzó conmigo. Pero parece que, para ellos, yo era una página que podían arrancar sin que se notara. Lo más triste es que, en lugar de sentir culpa, me trataron como una exagerada por llorar. Como si mi dolor fuera molesto. Como si mi amor estorbara. Y entonces lo entendí. Hay personas que prefieren que seas fuerte, útil, servicial, pero no vulnerable. No les gusta verte llorar. No les gusta verte decir, me duele. Porque eso los hace responsables. Porque eso les muestra el espejo. Y cuando tú decides protegerte, cuando te alejas para no romperte más, se ofenden. Dicen que cambiaste. Que te volviste dura. Que ahora eres otra. Pero lo que no entienden es que esa otra eres tú reconstruida después de la herida. He aprendido que el abandono familiar no siempre es físico. A veces estás en la casa, estás en los chats, estás en la mesa, pero no estás en el corazón de nadie. A veces te convierten en alguien funcional, mamá que ayuda, mamá que presta, mamá que calla. Pero no en alguien emocionalmente valiosa. Y cuando te das cuenta de eso, duele tanto, que prefieres el silencio. Prefieres la distancia. Porque seguir mendigando amor es una forma lenta de desaparecer. Y cuando les dije, me voy a tomar un tiempo, necesito espacio para sanar, la respuesta fue inmediata, claro, ahora te haces la víctima. ¿Te imaginas? Una madre que se parte por dentro y aún tiene que justificar su dolor. Me acusaron de buscar atención, de ser dramática, de ponerme en el centro. Pero nadie pensó en lo que sentí aquella tarde, sola, frente al teléfono, viendo las historias de Instagram donde todos celebraban, y yo no existía. No estoy haciendo este video para dar lástima. Lo hago porque quiero que otras personas que han pasado por esto sepan que no están solas. Porque hay algo profundamente injusto en tener que callarse para no hacer lío, para mantener la paz, para no arruinar las relaciones. Y yo ya no quiero callar. Me lo debo. Nos lo debemos. Porque el amor no debería doler. Porque el respeto no debería tener condiciones. Porque el silencio no es sinónimo de fortaleza, a veces, es solo miedo disfrazado. Y si tú estás viendo esto y te sientes identificada, quiero decirte algo, no eres egoísta por ponerte en primer lugar. No eres egoísta por decir, esto me rompió. No eres egoísta por alejarte de quienes no saben cuidarte. A veces, proteger tu paz te va a hacer ver como la mala. Y está bien. No vinimos al mundo a complacer, vinimos a vivir con dignidad. Vinimos a amar, sí, pero también a poner límites cuando el amor se convierte en dolor. A veces me pregunto si algún día me buscarán. Si entenderán lo que hicieron. Si alguna vez verán este video y sentirán aunque sea una pizca de lo que yo sentí. No para vengarme. No para culparlos. Solo para que sepan que existo. Que sentí. Que lloré. Que esperé. Que fui madre hasta el último segundo, incluso cuando ya no querían que lo fuera. Porque a pesar de todo, mi amor por ellos no cambió.
lo que cambió fue la forma en que decido cuidarme. He descubierto una fuerza dentro de mí que no sabía que tenía. Una voz que había enterrado para no incomodar. Una dignidad que tenía miedo de defender. Y ahora la abrazo. No soy una víctima. Soy una mujer que ha amado, ha sido herida, y ha aprendido a levantarse. Que no va a mendigar lugares donde no la quieren, pero tampoco va a fingir que no le duele. Porque el dolor también habla. También enseña. Y también puede transformar. Esta historia no termina con reconciliaciones mágicas ni abrazos de telenovela. Termina con una decisión: elegir mi paz, aunque duela. Elegir mi voz, aunque moleste. Elegir mi verdad, aunque me llamen egoísta. Porque lo que viví fue real. Porque merezco ser escuchada. Porque, aunque no me invitaron a esa boda, hoy me invito a mi propia vida, sin pedir permiso. Y tal vez, solo tal vez, este video sea el primer paso para cerrar una herida y abrir un camino de sanación. Me llamo Teresa, tengo 64 años y soy madre de 3 hijos. Durante décadas, mi mundo giró en torno a ellos. Fui esa madre que se despertaba antes que todos para preparar los desayunos, que cocinaba con amor aunque estuviera agotada, que dejaba de comprarse ropa para poder comprarles útiles escolares, zapatos nuevos o pagar clases extra. Nunca me importó. Siempre sentí que mi misión era estar para ellos. Verlos crecer, protegerlos, ser su base. Y pensé que ese amor incondicional siempre sería valorado. No fui una madre perfecta, lo sé. A veces me equivoqué. Dije cosas desde el cansancio, tomé decisiones apresuradas, cometí errores. Pero jamás dejé de estar. Siempre regresaba con los brazos abiertos. Siempre buscaba el diálogo, el abrazo, el perdón. No guardaba rencor. Aprendí a amar incluso cuando dolía, a callar para no dañar, a postergar mis sueños para que ellos pudieran cumplir los suyos. ¿Cómo no hacerlo? Para mí, ser madre era un privilegio. Una vocación que viví con todo el corazón. Recuerdo cuando eran pequeños. Sus risas llenaban la casa. Las noches sin dormir cuando tenían fiebre, los cumpleaños que organizaba con globos, pasteles caseros y disfraces hechos a mano. Nada me hacía más feliz que verlos felices. Cada logro suyo, por pequeño que fuera, era mi mayor orgullo. Incluso ya de adultos, seguí estando. Cuando tuvieron crisis económicas, ahí estuve. Cuando necesitaron cuidar a los nietos, ahí estuve. Cuando sus matrimonios tambaleaban, me llamaban. Siempre fui una figura estable, o eso creía. Pero ser la columna de una familia también significa que nadie se pregunta cómo estás tú. Nadie se detiene a mirar si esa columna está cansada, agrietada o a punto de romperse. Yo nunca pedí mucho. Solo cariño. Un mensaje de vez en cuando. Una visita sin que fuera por necesidad. Un gesto que dijera, te vemos. Porque llega una edad en que ya no necesitas cosas materiales. Necesitas presencia, atención sincera, un abrazo que no venga acompañado de favores. Yo era de esas madres que se aprendía los gustos de todos, a uno le gustaba el arroz sin cebolla, al otro el café sin azúcar. Detalles pequeños, pero importantes. Mi casa era su refugio. Un lugar donde podían llegar sin anunciarse, donde siempre había comida caliente y oídos dispuestos. Yo era la que organizaba las Navidades, la que compraba los regalos con tiempo, la que preparaba todo para que nadie tuviera que preocuparse. Lo hacía con gusto. Porque para mí, la familia era sagrada. Y cuando llegó la noticia de la boda, me emocioné como una niña. Empecé a pensar en qué vestido me pondría, en qué regalo podría darles que fuera simbólico, en cómo participar en los preparativos sin molestar. Quería acompañar, no controlar. Quería ser parte, no el centro. Porque sabía que ese momento era suyo, pero también sentía que, de alguna forma, yo también lo había sembrado. Había regado esa historia desde el día en que traje a ese hijo al mundo. Cuando me enteré de que no estaba invitada, sentí que algo dentro de mí se rompía. No lo entendía. Pensé que era un error. Llamé, pregunté, traté de mantener la calma. Pero la respuesta fue ambigua, distante, fría. Como si estuvieran evitando algo. Como si yo fuera un tema incómodo. Ahí empecé a dudar de todo, ¿me habré convertido en una carga?
¿Les molesta que tenga opinión? ¿Les avergüenza que ya no sea tan ágil, que tenga canas, que diga lo que pienso? Y no sabes lo que es mirar las fotos después. Ver las sonrisas, los abrazos, los brindis. Ver a personas que ni siquiera son cercanas ocupando un lugar que yo creía reservado para mí. Ver que nadie preguntó por mí. Que nadie notó mi ausencia. O peor, que si la notaron, y les dio igual. En ese momento entendí que algo había cambiado. Y no fue una discusión puntual. Fue algo más profundo, habían decidido que ya no era necesaria. Mi reacción no fue gritar. No fue hacer escándalo. Fue retirarme en silencio. Apagar el teléfono unos días. Llorar donde nadie me viera. Y preguntarme una y otra vez, ¿valió la pena todo lo que di? ¿En qué momento pasé de ser imprescindible a ser invisible? Y aunque el corazón dolía, decidí que no iba a forzar nada. Porque el amor no se exige. El respeto no se mendiga. Y yo ya no quería seguir dando donde no hay reciprocidad. Hoy me muestro vulnerable porque sé que muchas personas viven algo parecido. Padres y madres que entregaron su vida y luego se sienten desechados. Personas mayores que aman en silencio, que extrañan a sus hijos, que esperan un mensaje, una llamada, una señal. Yo soy una de ellas. Pero también soy alguien que está aprendiendo a sanar. A reconstruirse desde la dignidad. A hablar de esto sin vergüenza, porque el abandono emocional existe, y necesita ser contado para que deje de doler en silencio. Todo comenzó con pequeños silencios. Conversaciones cortadas, mensajes que tardaban días en responderse, miradas esquivas cuando hablaba de asistir a la boda. Mi intuición me decía que algo no andaba bien, pero no quería pensar mal. Pensé, quizás están estresados, organizando todo, ocupados con los preparativos. Me callé. Me aguanté. Porque a veces, por amor, una se hace chiquita. Pero hay una diferencia entre tener paciencia y volverse invisible. Una tarde, mientras tomábamos un café en la casa de mi hijo mayor, me atreví a preguntar, ¿ya tienen fecha para la boda? Él me miró, hizo una pausa incómoda, y luego dijo, mamá, hemos decidido hacer algo íntimo, muy pequeño, solo para amigos cercanos. Esa frase fue como una bofetada disfrazada de diplomacia. Amigos cercanos, pero yo, su madre, no cabía en ese círculo. Me quedé helada. No supe qué decir. Fingí una sonrisa para no llorar en su cocina. Lo que más dolió no fue la exclusión, sino la forma. No hubo una conversación sincera, ni una explicación desde el amor. Solo evasivas, justificaciones vagas, y después, el silencio. Ninguno de mis hijos me llamó para hablar del tema. Me borraron del momento más importante de su vida como si fuera un mueble viejo que ya no encaja en la decoración. Fue cruel. Y lo más desgarrador, fue consciente. Días después, recibí una foto por WhatsApp. Una prima me la mandó sin saber que yo no había sido invitada. La boda ya había ocurrido. Ahí estaban ellos, abrazados, felices, con todos los demás, menos yo. Vi a familiares, vecinos, incluso personas que apenas conozco. Pero mi silla estaba vacía. O ni siquiera la habían puesto. No lloré en ese momento. Me quedé paralizada. En shock. Como si una parte de mí se hubiese apagado sin aviso. Entonces decidí escribirles un mensaje. Uno solo. Sin reclamos. Solo diciendo que me dolía haberme enterado por terceros. Que esperaba al menos una conversación sincera. Pero la respuesta fue aún peor, no quisimos complicarte, mamá. Sabemos que a veces te estresas con los eventos. No queríamos que te sintieras mal. ¿En serio? ¿Me estaban cuidando? ¿O simplemente no querían que opinara, que hablara, que estuviera? Fue una excusa tan fría, que se sintió como un rechazo doble. La gota que colmó el vaso fue una llamada que recibí semanas después. Uno de mis hijos me reclamó porque yo me había alejado, porque mi actitud era egoísta, porque nadie quería dramas familiares. Me acusaron de victimizarme. Me dijeron que ya era hora de dejar que ellos vivieran su vida a su manera. Me convertí en el problema, en el obstáculo, en la que no sabe soltar. Era surrealista. Pasé de ser la madre entregada, a la carga incómoda que había que manejar con pinzas.
Y ahí fue cuando exploté. No con gritos, sino con una verdad que había callado por años: yo no soy una invitada en sus vidas. Yo los crié. Los sostuve. Los amé más allá de lo que tenía. No voy a pedir permiso para dolerme. No soy egoísta por querer ser parte de su felicidad. Ustedes me borraron. Y no pienso seguir fingiendo que no pasó nada. Lo dije con la voz temblorosa, pero con el alma firme. Porque llega un punto en que una tiene que hablar, aunque le tiemble todo. No hubo respuesta inmediata. Solo silencio. Ese silencio que pesa, que incomoda, que deja claro que lo que dijiste dolió más de lo que están dispuestos a aceptar. Pero yo no podía seguir callando. Durante años fui la que entendía todo, la que justificaba todo, la que perdonaba sin siquiera ser escuchada. Pero esta vez, necesitaba poner un límite. No por rencor, sino por dignidad. Después de eso, comenzaron a tratarme con una frialdad nueva. Como si decir mi verdad fuera una traición. Como si poner límites fuera una amenaza. Pero yo sabía que no estaba siendo cruel. Estaba cuidando lo poco que me quedaba de mí. Porque si tú no te proteges, nadie lo hará. Y en el fondo, creo que ellos tampoco supieron manejar la culpa. Es más fácil etiquetar a alguien de egoísta que enfrentar el daño que has causado. Hoy miro atrás y sigo sintiendo el dolor. No se va de un día para otro. Pero también reconozco que esa herida me abrió los ojos. Me hizo ver la necesidad de sanar, de hablar de estos temas que muchas madres callan. De decir que el amor también duele cuando no es recíproco. Que la traición no siempre viene de enemigos, a veces viene de quienes más amamos. Y que nadie merece ser excluido del corazón de sus propios hijos. Nadie. Desde que me contaron que se iban a casar, mi reacción fue de pura alegría. Lloré de emoción, les abracé, y no paré de repetirles lo orgullosa que me sentía. Pregunté fechas, ofrecí ayuda, incluso les dije que podían usar el jardín de casa para la ceremonia si querían algo íntimo. En ningún momento mostré dudas o reservas. Al contrario, me ilusioné como si fuera mi propia boda. Compré una libreta para anotar ideas, sugerencias, posibles vestidos, detalles que pudieran hacer ese día más especial para ellos. Aporté no solo tiempo, sino también dinero. Les ayudé a pagar una parte del fotógrafo, incluso adelanté algo para la reserva del lugar donde inicialmente habían pensado hacer la recepción. Nunca lo hice esperando nada a cambio. Lo hice porque es lo que uno hace por sus hijos: apoyar, dar sin medida, sin condiciones. Pero ahora, al mirar atrás, duele. Duele porque no solo me dejaron fuera, también actuaron como si todo eso nunca hubiese pasado, como si no contara. La planificación fue un tema constante durante varios meses. Hablábamos del menú, del vestido de la novia, de qué canción sonaría para el primer baile. A veces pensaba que me estaban incluyendo. Incluso me pidieron que ayudara con la lista de invitados, irónicamente, una lista donde luego no aparecí. Esa fue una de las heridas más profundas, que me ilusionaran con detalles, con palabras bonitas, mientras por detrás ya se había tomado la decisión de dejarme fuera. Nunca hubo una pelea fuerte, ni una escena que justificara esta distancia. No había conflictos abiertos. Éramos una familia con altibajos normales, sí, pero unidos. Siempre estuve en los momentos difíciles, siempre disponible, siempre al teléfono para lo que necesitaran. ¿Cómo pasamos de eso a la nada? ¿Cómo se puede borrar a alguien que dio tanto, de un día para otro? Esa es la pregunta que me sigo haciendo. Es cierto que en el último año sentí a uno de mis hijos más frío. Pero lo atribuí al estrés del trabajo, a la vida moderna, a que los jóvenes a veces se distancian un poco sin razón clara. Nunca imaginé que esa distancia escondía algo más profundo. Nunca imaginé que se estaba gestando una decisión tan dura, como excluirme de su boda sin siquiera tener el valor de decírmelo de frente. Mi relación con la futura nuera era cordial. No éramos íntimas, pero nos respetábamos. Siempre fui amable, le abrí las puertas de mi casa, le cociné su plato favorito, la incluí en celebraciones familiares. Jamás le hice sentir que no era bienvenida. De hecho, muchas veces fui yo quien promovía los encuentros, quien trataba de unir, de fortalecer el vínculo. Por eso, la traición dolió desde dos frentes, como madre y como mujer ignorada. En Navidad, meses antes de la boda,
les regalé una caja personalizada con copas de brindis y una carta escrita a mano deseándoles un matrimonio lleno de amor. Lloraron al leerla. Me abrazaron. ¿Fingieron? ¿O en ese momento todavía no habían tomado la decisión de excluirme? No lo sé. Pero esos recuerdos se sienten ahora como puñales dulces. Porque fueron reales para mí, pero tal vez no lo fueron para ellos. Siempre fui la madre que se desvelaba para cuidar, que hacía doble turno para pagar sus estudios, que sacrificó vacaciones, ropa, salidas, por darles lo mejor. No me victimizo, pero tampoco puedo borrar mi historia. Y lo más duro es que parece que ellos sí la borraron. Como si todo eso ya no importara. Como si en esta nueva etapa de sus vidas, yo ya no tuviera cabida. No como madre, no como figura, ni siquiera como persona. Antes de la boda, les pregunté varias veces si ya sabían cómo querían organizarse. Y notaba algo raro en sus respuestas, esquivas, rápidas, sin ganas de profundizar. Pensé que era ansiedad. Que quizás no querían agobiarse con opiniones externas. Me obligué a creer que lo mejor era darles espacio. Qué ingenua fui. Les di espacio, y lo usaron para borrarme. Hubo un último detalle que ahora cobra sentido. Una semana antes del evento, aunque yo no sabía qué era ya, noté un nerviosismo extraño en mi hijo. Le pregunté si todo estaba bien. Me dijo, sí, mamá, estamos terminando algunos detalles. Me miró, pero no me sostuvo la mirada. Tal vez ahí fue el último grito silencioso que no supe escuchar. Tal vez él tampoco supo cómo decírmelo. Pero el daño ya estaba hecho. Y mi lugar ya había sido eliminado. Todo empezó con un silencio. Un silencio demasiado largo, demasiado frío. Faltaban apenas 3 semanas para la boda y nadie me había dicho nada concreto. Ningún mensaje con la dirección, ningún «vas a querer ir con alguien», ni siquiera un comentario casual. Pregunté con cautela, como quien teme oír lo que ya sospecha. ¿Ya tienen la fecha definitiva? ¿Necesitan algo más? Y la respuesta fue siempre la misma, evasiva. Cambiaban de tema. Me decían que aún estaban decidiendo cosas. Y yo, por dentro, ya lo sentía. Algo no estaba bien. El día exacto lo recuerdo con una claridad que me duele. Me desperté como cualquier otro, hice café, revisé mi celular. Y ahí estaba. Una historia en redes. Una foto de los arreglos florales con la etiqueta «Hoy es el gran día». Otra imagen de ellos vistiéndose. Amigos comentando «Felicidades, qué ceremonia tan hermosa». Me quedé paralizada. El café se enfrió entre mis manos. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentí un nudo en la garganta. No entendía. No quería entender. Busqué entre los comentarios. Miré una y otra vez la lista de asistentes en otras publicaciones. Familiares, amigos, hasta vecinos. Todos estaban ahí. Todos, menos yo. Empecé a temblar. Me sentí humillada. Invisible. Como si no existiera. Como si yo no fuera la madre de nadie. ¿Cómo era posible que mi propio hijo se casara y no me dijera nada? ¿Qué clase de desprecio es ese? Sentí que se me desgarraba el alma, como si me arrancaran una parte que ya no iba a volver. Lo primero que hice fue llamar. Marqué su número con manos temblorosas. No respondió. Llamé de nuevo. Nada. Mandé un mensaje: ¿te casaste hoy? ¿Por qué no me avisaste? Silencio. Pasaron horas. Nadie contestaba. Y mientras tanto, el mundo seguía celebrando en redes. Fotos de abrazos, risas, brindis. Y yo sola. En casa. Viendo la boda de mi hijo desde una pantalla, como si fuera una extraña. Como si fuera una exiliada emocional. Lloré como hacía años no lloraba. Me tiré en la cama, solté todo el llanto que tenía guardado. Y no era solo tristeza, era traición. Era incredulidad. Era el tipo de dolor que no se puede explicar con palabras, porque nace de un lugar muy profundo, ese que solo conocen las madres que han dado todo. Me sentí rota. Sola. Como si todo lo que había hecho por ellos no valiera nada.